Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a meditar y a disfrutar de los manjares que el Señor ha preparado para nosotros espiritualmente. Abran, por favor, hermanos, en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 19, y vamos a meditar, hermanos, esta porción de la palabra de nuestro Dios a partir del versículo 28. Acompáñenme, hermanos, en sus lugares, en silencio, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la porción de palabra leída, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos des el mensaje, Señor, adecuado para nuestra vida en este momento. Bendito Padre Celestial, bendice mis labios, Señor. Purifica mi mente, mi corazón, mis labios, para que tu mensaje llegue a mis hermanos como tú quieres, Señor, que llegue. Que cualquier espíritu que quiera quitar nuestra atención a ti, Señor, sea alejado en este momento. Y que solamente tu nombre sea glorificado en todo momento. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, intencionalmente escogí este pasaje porque pues, es lo que vemos alrededor. Es Semana Santa, dicen el calendario. Y es un hecho que a nivel mundial sucede. En la Pascua, en los judíos, la Pascua judía, pues va a suceder. Siempre, como todos los años, desde aquella salida de Egipto hasta nuestros días, quién sabe cuántos años han pasado, pero muchos años, todos los años los judíos hacen la misma celebración. Todos. Habíamos dicho la semana pasada cómo Jesús fue instruido desde pequeño por José, su papá, en la tierra. Y seguramente él le decía: mira, nosotros fuimos esclavos en Egipto y el Señor nos rescató, e instituía la Pascua judía. Nosotros como cristianos estamos sometidos o expuestos al nuevo pacto que el Señor hizo en ese momento. Él tenía que festejar la Pascua, como lo hacía todos los años con sus discípulos. Pero en ese momento especial iba a ser algo diferente, porque ya el tiempo se estaba cumpliendo. Dice la palabra de nuestro Dios que antes, que días, Lucas, como mencionábamos anteriormente, Lucas nunca conoció a Jesús, el evangelista. Lucas creyó en el Señor Jesucristo tiempo después. Pero cuando él aceptó a Cristo, cuando él recibió el mensaje, dijo: ¿cómo le hacen mis hermanos recién convertidos para entender lo que ha pasado en mi vida? De entender todo esto que sucedió. Y entonces se dio a la tarea de investigar. Lucas, como médico, como científico, comenzó y le preguntó principalmente a María las cosas que ella había escuchado. Y escribió el Evangelio según San Lucas. Por eso su estructura está un poquito más detallada. Mateo no, Juan tampoco, ni Marcos. Decía el jueves pasado, le decía a mis hermanos: el Evangelio es uno, recuerden, el Evangelio es uno nada más. El evangelista son 4. Pero es un solo Evangelio. Nosotros predicamos un Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, nuevas de salvación, buenas nuevas de salvación.
pero en la Escritura encontramos 4 diferentes puntos de vista. Lucas lo ve aquí. Lucas describe esta escena que ahorita muchas de las iglesias o muchas de las congregaciones quieren simular. El famoso Domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué significaba? Ya estaba profetizado que el Señor Jesucristo iba a entrar. En el Salmo 118:26 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. El día de hoy quisiera destacar 2 eventos, como hemos venido haciéndolo en este marzo, 2 eventos importantes. Ya vimos el Sermón del Monte, ya vimos las bienaventuranzas, ya vimos la resurrección de Lázaro. Ahora Jesús está entrando triunfal a Jerusalén. Estaba dispuesto, dice que su rostro lo enfocó a Jerusalén, sabiendo que ahí iba a cumplir lo que desde el Génesis nuestro Dios había prometido. Iba a destruir la cabeza de la serpiente, iba a destruir al enemigo. Desde el Génesis habíamos visto cómo el pecado del hombre había sido cubierto por las pieles de un inocente. Y aquí Jesús estaba preparando su vida. Estaba preparando para triunfar. Hermanos, ¿qué significa para nosotros esta entrada triunfal a Jerusalén? ¿Cuánto hubiera dado Juan el Bautista por ver esta escena? Bueno, el Señor le dio su gloria aparte. Pero él estaba en la cárcel. ¿Recuerdan cuando Juan estaba en la cárcel? Y decía a sus discípulos: oye, ¿qué pasó? Les decía. ¿Sí es cierto que lo que yo predicaba era cierto? Y sus discípulos decían: sí. Las señales que vemos, los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven. Es el Mesías. Jesús ha entrado a Jerusalén. Versículo 39, nunca falta el espíritu mundano, ¿verdad? Como vimos hace 3, 4 domingos. Cuando Jesús entra a la sinagoga y a una persona que tenía un espíritu inmundo decía, lo cayó y lo sacó. El espíritu inmundo decíamos que es aquel espíritu que siempre discute, ¿verdad? Que siempre duda. Es el espíritu inmundo y estaba dentro de la sinagoga y él lo sacó. Y aquí están otros espíritus inmundos. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y el Señor Jesucristo les responde. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es increíble, ¿no, hermanos? ¿Cuándo han visto una piedra hablar? Pues nunca, ¿verdad, hermano? Esperemos que nunca hablen, ¿verdad? Porque eso quiere decir que cuando empiecen a hablar es que nosotros hemos callado. Que nosotros hemos quedado callados. Qué tremendas palabras del Señor. Los discípulos estaban alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Estaban clamando, estaban glorificando a nuestro Dios. Ya nos ha tocado, bueno, al menos yo no he visto como antes. Estaba hablando de los años 60, años 70 todavía, cuando nos prohibían predicar la palabra. Todavía de joven me tocaba predicar en algunas de las plazas y gritaban: aleluya, cállenlos. O hay iglesias que cantan bien. A mí me gusta cantar muy fuerte. Mientras pueda cantar, voy a hacerlo. Pero hay iglesias que no, cantan así despacito. Gloria, gloria, no. Porque no se vayan a molestar allá afuera. Nosotros no, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que el único que merece la honra, la gloria y el poder es Jesucristo, que cumplió. Si estos callaran, las piedras clamarían, dice, hermanos. Tiene mucho mensaje además. Una de las cosas que nosotros como discípulos debemos hacer es proclamar el nombre de nuestro Dios, a pesar de las cosas que los demás nos puedan decir. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo te fue esta semana? ¿A cuántos le predicaste? ¿A cuántos le clamaste que el Señor es el único Rey poderoso? Porque si no lo haces, mi hermano, las piedras lo van a hacer. Vas a estar en tu lugar de trabajo, de estudio, o en el banco mientras estás esperando.
Imagina la piedrita que le dice, oye, Dios te ama. Pues fíjense, porque yo no lo dije. La entrada triunfal de Jerusalén denota una alabanza plena de nuestro Dios. Entre toda la multitud había de todos, hermanos. Había unos que alababan al Señor de todo corazón, como estos que dejaron. Seguramente el Señor ya había preparado. Mi Dios es un hermoso, es un disciplinado, mi Dios. Jesucristo era una persona que no improvisaba, todo estaba preparado ya. Seguramente ya había platicado con estas personas y le ha dicho, va a llegar un momento en que van a venir unos de mis discípulos y te van a pedir el pollino. La Escritura no lo dice así. Lo podemos entender en el amor del Señor y en la sabiduría divina. Ya había preparado el Señor Jesucristo eso. Por eso cuando llegan sus discípulos, ay, se lo llevan. Esa moto, ¿dónde la van? Imagínate. No, el Señor la necesita. Ahorita va a salir mi hermano corriendo mi moto. El Señor la necesita. Así como a nosotros nos necesita el Señor. ¿A dónde te llevas a mi hijo? ¿A dónde te llevas a mi esposo? ¿A dónde te llevas a mi papá? El Señor lo necesita para predicar su palabra. Yo le digo a mis hermanas, siempre les he dicho desde hace muchos años, la mejor profesión que podemos desear para nuestros hijos es la de pastor. ¿De qué va a vivir, hermano? De hermana. Es difícil cuando uno, primero que sea médico y luego ya que sea pastor, ¿verdad? El Señor lo necesita, dice la palabra de nuestro Dios. Aquí era un pollino que iba a cargar al Mesías. Quizás seamos predicadores nosotros, que vamos a llevar el mensaje del Señor triunfante a las vidas llenas, necesitadas, llenas de necesidad, hermanos. Si estos callaran, las piedras clamarían. Segundo punto, mis hermanos. Dice más adelante, conocer el tiempo de la visitación. Jesús da un mensaje a los fariseos sobre la ciudad que tenían. Escrito está, dice, él respondiendo, en versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una condenación tremenda cuando no conocemos, cuando el Señor nos llama. Cuando el momento exacto que el Señor nos llama, no conociste el tiempo de tu visitación. Y todo lo que has deseado, todo lo que has construido, se ha caído. Era una profecía que el Señor estaba dando para la ciudad de Jerusalén. Tenemos que conocer el tiempo cuando el Señor nos está hablando y responderle. Segunda cosa que el Señor hizo, ¿qué fue lo primero que hizo al entrar a Jerusalén? No me vayan a responder como cuando les dijimos que hizo Hernán Cortés cuando puso el primer pie en México. Y puso el otro, ¿verdad? Jesucristo entra a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo vemos más adelante, mis hermanos. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí otra prueba más de que mi Jesús estuvo cuando se inspiró la palabra del Señor. Ahorita le estaba instruyendo a mi hermano Juan, le digo, ¿cómo Jesús cuando Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios? Es que Jesús estaba desde el principio de todas las cosas y Él dictó la palabra del Señor. Por eso siempre hablaba con la palabra. Esta porción la encontramos en Isaías y en Jeremías. Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí, mi hermano, no quiero que te enfoques a este templo que el Señor nos da. En Romanos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? A esa casa es a la que el Señor está diciendo, a tu cuerpo, mi hermano.
Claro que en este momento está en el templo del Señor, un templo hermoso que había construido ¿quién?